Seguimos con nuestro estudio en la primera carta de Pedro. Así que, por favor, quiero pedirles a quienes no lo han hecho que abran su Biblia o prendan su Biblia y vayan allí al capítulo 4 de Pedro. La semana pasada, el pastor Jonathan predicó un mensaje terminando el capítulo 3. Un mensaje difícil en verdad, pero gracias a Dios que lo predicó él y no yo. Pero yo creo que ese mensaje todavía está sonando en la cabeza de algunos. Y tengamos cuidado de todas formas con sentar una posición fuerte cuando hay pasajes que son tan inciertos como este, ¿sí? Refiriéndome al capítulo 3. Tengamos mucho cuidado porque hay un marco amplio de la teología para poder hacer una buena exégesis. Y yo entiendo que es un pasaje difícil y de hecho hay algunas cosas en este otro pasaje que parece que son como la sombra de lo que él ha dicho, y lo que podemos aprender hasta aquí es que no podemos entender completamente a Pedro. Creo que Pedro resume lo que Pablo dice en 5 capítulos, él lo resume en 5 versículos. Y es difícil entender a Pedro. Pero la esperanza es que vamos a hacer algunas preguntas. Cuando nos encontremos con Pedro, vamos a despejar todas esas inquietudes. El pastor Jonathan habló la semana pasada, nos enseñó cómo vivir la vida en un mundo difícil. Así que sospecho yo que la semana fue mejor. ¿Sí? Espero que haya sido así. Nos dio 3 claves para vivir en un mundo difícil. Y yo creo que nadie tiene dudas de eso, de que estamos viviendo tiempos difíciles. Es la realidad. Aunque esa realidad muchas veces se ha hecho tan común que en realidad no somos conscientes de la realidad. ¿Sí? Y eso es triste porque nos hemos acostumbrado a que prendemos las noticias y escuchamos de guerras, escuchamos de homicidios, escuchamos de robos, todo tipo de vejámenes que han ocurrido durante la semana o el día. Y ya esas cosas no nos inquietan, esas cosas parece que ya no nos alertan y mucho menos nos llevan a la oración. Me gustaría que ustedes pensaran en este momento en una de esas ocasiones en las que han experimentado sufrimiento. No sé si fue esta semana, o la semana pasada, o la semana antepasada, o hace unos meses, pero esos sufrimientos que usted dice, no aguanto más. ¿Tiene algún recuerdo, o quizás ahora mismo está sufriendo, ¿sí? Por algo? Y quiero que piense en eso y se haga las siguientes preguntas al pensar en el sufrimiento que ha experimentado o está experimentando, ¿sí? Me gustaría que hiciera las siguientes preguntas. ¿Qué tiene que ver mi sufrimiento con el pecado? ¿Qué tiene que ver mi sufrimiento con el pecado? ¿Estoy sufriendo por alguna causa de pecado? Imagínense los titulares que fueran de esa forma. Inició o alguien asesinó a alguien por el pecado de la avaricia. Se encontró en el día de ayer que una persona mientras caminaba pecó y mintió a otra persona y esta persona pecó y golpeó o sea, nosotros no escuchamos ese tipo de cosas. El pecado es lo que menos le importa a la gente y lo hemos desvinculado de muchas cosas, incluyendo el sufrimiento, de nuestra realidad, porque se ha vuelto la realidad de todos. Todos somos conscientes de que somos pecadores, unos más que otros, unos en potencia, y los chiquitos están desarrollando sus capacidades, pero todos somos pecadores y eso lo podemos admitir con tranquilidad. Y si alguien no lo admite, me gustaría hablar con él después. Escuchemos lo que dice el apóstol Pedro en los primeros 6 versículos del capítulo 4, porque el apóstol va a mencionar 2 cosas o quizás 3 cosas de suprema importancia que ayudarán a distinguir el camino del cristiano. Si el cristiano en realidad está corriendo en la dirección correcta, si el cristiano o el creyente está caminando en la dirección correcta o está en una dirección
opuesta. Y por eso quiero que leamos el pasaje completo, los primeros 6 versículos, oremos y después vamos a ver algunas de las verdades que Pedro quiere plasmar aquí en este texto para ayudarnos a nosotros que ayudaron a los creyentes quienes recibieron este mensaje en primera instancia. Dice el versículo 1: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución, y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Oremos. Padre, queremos darte muchas gracias esta mañana. Algunos han tenido muchas dificultades para salir de su casa, de su sector hoy, para llegar a este lugar. Y seguramente han tenido dificultades a lo largo de la semana para vivir para ti, para agradarte a ti, Señor. Pero ruego, Señor, que este mensaje hoy sea utilizado por ti. Que este mensaje les dé el consuelo, el aliento, la esperanza y la exhortación necesaria, Señor, para seguir creciendo en su fe, en su amor. Y aquellos que están aquí sin Cristo, Señor, para que puedan ver a Jesús y lo que Él hizo por ellos y la razón por la que Él vino hace más de 2000 años a esa cruz a morir por nosotros. Así que rogamos, Señor, que tú apliques este pasaje en nuestras vidas y nos ayudes a entender la mente de Pedro, inspirada por tu Espíritu, para que nosotros podamos vivir hoy, Señor, para ti. Rogamos, Señor, que nos guíes, Señor, guía mis pensamientos especialmente, Señor, y lleva, Señor, tú cautivos todos nuestros pensamientos a tu palabra, Señor, y a la obediencia a Cristo. Te lo pedimos en su nombre, en Jesús. Amén. Vamos a ver 3 verdades que nos ayudan a saber si estamos corriendo en la dirección correcta. ¿Le ha pasado a usted que va por una calle y cuando ya está en la mitad se pregunta, ¿vamos en contravía? ¿Le ha pasado eso? Esta semana me pasó y yo sé que es una calle que es en una sola dirección, pero todavía no sé si de alguna forma la pusieron en doble dirección. Aunque parecía que yo era el culpable, venían muchos en la dirección opuesta. Y eso es muy común, ¿cierto? En un momento, a veces accidentalmente desvían el tráfico y uno se encuentra que hay muchos que están en contravía. Pero imagínese que eso fuera el común denominador. O sea, que usted sale y no importa si gira a la derecha o si gira a la izquierda, no tiene ningún sentido las vías. Usted puede coger hacia donde usted quiera. Bueno, yo sé que no es tan difícil imaginar eso, ¿sí? Eso no cuesta mucho imaginar eso. Pero sería un caos mayor del que estamos acostumbrados, ¿cierto? Porque algunos viven así, como que no importa en qué dirección van. Pero no puede ser esto el común denominador de un cristiano, que no sepa en qué dirección va, que no sepa hacia dónde va. Y por eso Pedro en la predicación está animando y enseñando a los cristianos quienes estaban luchando con algunas cosas, especialmente como hemos visto a lo largo de la carta, con ser perseguidos por la forma en que ellos estaban viviendo para Dios. Así que Pedro quiere animarles a avanzar hacia la meta, pero ellos tienen que saber cuál es el camino, en qué dirección van, porque suena bien que podamos vivir victoriosos, pero ¿cuál es la dirección? ¿Cuál es el camino para que podamos avanzar hacia la meta? Y el autor de Hebreos dice pues que en cierta forma solamente necesitamos poner nuestros ojos en Cristo para continuar, para poder avanzar. Pero muchas veces eso no es fácil.
Esas señales no están, o sea, como yo estaba buscando ahí en la vía, yo no veía la flecha, ¿sí? Y veía otras señales, pero no me orientaban, en realidad no supe si esa vía la volvieron en una vía de doble dirección. Así que necesitamos indicadores, necesitamos señales, necesitamos ser orientados. Y la palabra de Dios nos orienta y nos da la dirección correcta. Y también nos ayuda a ver muchas veces cuando no estamos en la dirección correcta. Y es una de las bellezas de la predicación, que la palabra de Dios nos exhorta todo el tiempo. Así que este pasaje es muy alentador porque Pedro está animando a los hermanos, pero al mismo tiempo les está exhortando. Y él necesita que los hermanos avancen, pero sabe, como dice el autor de Hebreos, que hay algunas cosas de las cuales tienen que despojarse para poder avanzar, porque vivimos en un mundo donde somos peregrinos y tenemos que avanzar en una dirección. Entonces, eso es lo que Pedro está diciendo. Pedro propone en este pasaje que el sufrimiento nos ayuda a ser obedientes para poder avanzar en la voluntad o en descubrir la voluntad de Dios. Noten nuevamente el versículo 1. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. ¿Cuál es el pensamiento que propone Pedro? Que suframos como Cristo sufrió. ¿Sí? Que de la misma forma que Cristo padeció, nosotros debemos padecer. ¿Por qué nadie dice amén? Porque no es común, no es lo que uno espera. Usted no se levanta en la mañana diciéndole al Señor: Señor, me encantaría sufrir esta semana, mira qué prueba me envías. O sea, no es lo que uno espera que esté ocurriendo cada día, ¿cierto? Nadie anhela el sufrimiento, pero debemos reconocer en realidad que la vida del cristiano está marcada por lo que Cristo hizo en la cruz. Y una de esas realidades es que Cristo sufrió, pero ese sufrimiento tiene una razón de ser, tiene un propósito. Y eso es lo que Pedro quiere ayudarnos a ver aquí en este pasaje. Que el sufrimiento nos puede ayudar a ser más obedientes para descubrir la voluntad de Dios. Recordemos brevemente que Pedro está diciendo a este grupo de cristianos que están pasando por múltiples pruebas, que ellos deben ser un ejemplo a los demás. Hablamos de eso en los capítulos anteriores, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4. Él estaba hablando de la importancia de ser ejemplos para otros que nos están observando y poder continuar, para que puedan avanzar hacia la meta y al mismo tiempo disfrutar de las verdades que ellos han creído. Si una persona no está viviendo su fe y no cree las cosas o las razones por las que Cristo lo salvó, pues difícilmente va a poder disfrutar de haber sido salvado. Y esta es una de esas cosas. La realidad es que Cristo sufrió y Cristo quiere que usted sufra con Él. Y si usted está en Cristo, debe contar con eso. Es más, Cristo dijo: en el mundo tendréis aflicción. Es decir, no se preocupe porque así va a ser, quiéralo o no lo quiera. Pero lo importante es saber que ese sufrimiento nuevamente tiene un propósito, tiene una razón de ser. Él considera que los creyentes están llamados a correr una dirección contraria a la que corre el mundo. ¿En qué dirección va el mundo? En la dirección en la que pare de sufrir. Nadie quiere sufrir. Esa es la dirección que va el mundo. O sea, la gente hace de todo lo que tenga que hacer para no sufrir. Pero ¿qué pasa al final? Todos sufren, ¿sí? Pero el creyente tiene que ir en otra dirección, no para evadir el sufrimiento, sino para darle propósito al sufrimiento. Y es por eso que Pedro sigue hablando de esto. Ya habíamos hablado en otro capítulo del sufrimiento, de la razón de sufrir. Entonces vamos a ver 3 verdades que nos ayudan a saber que estamos corriendo en la dirección correcta. Leamos nuevamente el versículo 1. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Aquí está la primera verdad. La primera verdad que nos ayuda a saber que estamos en la dirección correcta es que estamos dispuestos a sufrir para abandonar el pecado. ¿Por qué razón sufrió Cristo? Ya el apóstol había mencionado esto. Miren un momento ahí, si ya están en Pedro,
Miren el capítulo 3, regresen al capítulo 3 un momento. Y miren el versículo 18. Del mismo capítulo, la misma carta de Pedro, el versículo 18. Dice el versículo 18, porque también Cristo padeció una sola vez ¿por qué? Por los pecados. No sus pecados, porque Él no tenía pecado. Él fue santo. Dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo, ahí lo aclara, por los injustos, el pecado de los pecadores. ¿Para qué? ¿Para qué dice ahí, hermanos? Para llevarnos a Dios. El sufrimiento de Cristo fue para podernos llevar a Cristo. Él abrió el camino para ir al Padre. Eso es lo que está diciendo Pedro, y ya lo había dicho ahí en ese versículo. Siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Su sacrificio hizo posible que Él resucitara al tercer día y fuera la ofrenda suficiente ante Dios para el perdón de nuestros pecados y evitar así nuestro castigo por nuestro pecado. Así que el sufrimiento de Cristo es algo serio, es algo muy importante. La muerte de Cristo, note que Cristo no murió de un infarto, no le dio gripa. Jesús no estuvo enfermo de nada, pero padeció. Él tuvo hambre, Él tuvo sed, se sintió engañado. Él conocía el sufrimiento, no por causa de su pecado, porque Él no tenía pecado, ya expliqué eso, sino por el pecado de los demás. Pero Él sufrió y entendía el sufrimiento y lo entiende mejor que cualquiera de nosotros. Su muerte fue precedida por mucho sufrimiento. Y si ustedes han visto la película de Mel Gibson, yo creo que eso se acerca un poco al sufrimiento. Y yo sé que a algunos no les gustan las películas de sangre y todo eso, pero yo creo que el sufrimiento de Cristo fue mucho más de lo que nosotros podemos ver. Aún cuando leemos los textos bíblicos, nuestra mente no alcanza a captar todo el sufrimiento de la persona de Jesús. Y no solamente por el maltrato físico, sino por entender que Él estaba siendo juzgado por nuestros pecados. Él estaba siendo condenado por nuestros pecados. Muchos han tratado de negar que Cristo sufrió de la forma que encontramos en los evangelios. Incluso se quedan con la idea de que Dios murió o que Cristo murió. ¿Recuerdan la película Dios no está muerto? A mí me gusta esa película. Hay dos partes de esa película. Trata de un joven cristiano, quien no la ha visto, voy a hacer aquí spoiler, ¿sí? De un joven universitario que choca con un profesor porque hace un decreto que todos los alumnos, para pasar su materia, la van a pasar solamente si niegan que Dios está muerto. Entonces, esa es la trama de la película. Y el muchacho empieza a buscar los argumentos para mostrar que Dios está vivo. Ahora, el sufrimiento de Cristo no es una muestra para autenticar que Cristo murió. Todos sabemos, y la historia lo corrobora, que Cristo murió. Pero la razón del sufrimiento de Cristo y la muerte de Cristo tenía un propósito muy claro. Recordemos lo que dijo en el capítulo 2 Pedro. Ahora miremos el versículo 24 para poder ir avanzando. Miren el versículo 24 del capítulo 2. Dice el apóstol: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. ¿Usted ha meditado en lo que acabamos de leer? ¿Ha tratado de poder hacer un balance de lo que acabamos de leer? Que cada uno de sus pecados, por cada pecado que usted cometió, Cristo fue castigado. Un latigazo.
un maltrato físico, corporal, por el pecado, por cada uno de nuestros pecados. El padecimiento de Cristo en la cruz, dice Pedro, hizo posible que Él pudiera cargar todos nuestros pecados en su cuerpo, sobre el madero. Pero dice que también es para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Esa parte es fenomenal. Pedro ya había demostrado que el sufrimiento y la muerte de Cristo tenía como propósito finalizar el pecado del hombre. Es decir, si Cristo no hubiese sufrido y no hubiese muerto en la cruz, estaríamos condenados. Estaríamos esclavizados al pecado eternamente. No solamente los 100 años que usted vive acá, si cree que va a llegar a los 100, sino que eternamente estaríamos esclavizados. No tendríamos ninguna esperanza si Él no hubiera resucitado, si Él no hubiera recibido todo el castigo. Voy a decirlo de esta forma: Cristo, al tomar nuestro lugar en la cruz por nuestros pecados, mató el pecado. Hemos escuchado que venció la muerte, mató el pecado. Su sufrimiento y la muerte era el precio para que nosotros podamos vivir, como dice ahí, a la justicia, en la justicia de Dios. Es decir, para que nosotros podamos ser justificados en la presencia de Dios, para presentarnos como si no pecáramos. Por eso Pablo se atreve a llamarnos santos, porque su pecado fue y será suficiente. Eso es como lo presenta el apóstol Pedro, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Ahora, pensemos en las evidencias. Recuerde que estamos hablando de 3 verdades que nos ayudan a saber que estamos en la dirección correcta. Y déjeme entonces hacerles esta pregunta. Si usted es un creyente y está aquí escuchando el Evangelio, ¿está viviendo usted muerto al pecado? ¿Está usted matando el pecado? ¿Se ha propuesto usted mortificar el pecado? ¿Está sufriendo cuando usted mata el pecado? ¿Cuando usted mortifica el pecado? ¿Cuando usted se niega a hacer lo que su carne le indica? ¿Le recuerda el viejo hombre? ¿No es verdad que dejar de pecar cuesta? ¿Cierto? Decirles no a ciertas cosas no es fácil. Y voy a tratar de explicar por qué. Primero, porque sabemos que venimos de una naturaleza caída. Pero lo otro es que traemos un bagaje antes de conocer a Cristo. Hay muchas personas que han sido bendecidos por Dios, que a los 5, 10 años, no se escuchan muchos, pero 10 años o de adolescente o de joven recibieron a Cristo. Pero no es lo mismo un hombre que llega a los 40, 50 años y recibe a Cristo. ¿Por qué? Porque lleva practicando algunos pecados por 40 o 50 años, ¿sí? Y es mucho más difícil para esa persona ahora vivir para Cristo y mortificar algunos de esos pecados. Ahora, lo que tiene que entender es que hay una verdad completamente liberadora aquí, que no es por su esfuerzo humano, sino por lo que Cristo hizo por usted, que usted puede disfrutar de vivir de la manera que Pedro nos está llamando a hacer. Que es gracias a lo que Cristo hizo que nosotros podemos vivir de esa manera. Aunque hay que reconocer que es difícil, que muchas veces se nos dificulta decir algunas cosas que no, Pedro quiere, como diría el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2, que todos tengamos este mismo sentir, este mismo pensamiento, que si Cristo padeció por nuestros pecados, nosotros vamos a padecer o vamos a sufrir por el pecado, para abandonar nuestro pecado. ¿Recuerdan la pregunta que les hice inicialmente? El dolor, el sufrimiento que usted ha experimentado. ¿Se dieron cuenta que está ligado a la forma o a cualquier forma de pecado?
frustración, temor. Hay muchas cosas que nos hacen pecar, pero todas ellas están relacionadas a un pecado. Si estamos pasando por una crisis, vamos a notar que muchas veces eso es porque o no confiamos en el Señor, o no estamos viviendo en su palabra, no estamos haciendo lo que la palabra de Dios nos dice muchas veces. Y a mí me parece extraordinario como Pedro nos recuerda aquí. Él decía que el sufrimiento y la muerte de Cristo representen la victoria del cristiano sobre el pecado, para que ya no andemos en él. Eso es lo que él dice. Si el cristiano entiende que lo que hizo Cristo es suficiente, ahora él debe andar en la dirección correcta, mortificando sus pecados. Mira, esa es una de las razones por las que muchas iglesias se llenan, porque la gente llega con sus pecados a la iglesia y espera que alguien enfrente haga su magia, ore y el pecado desaparece. Pues yo no encuentro eso en la Biblia. En realidad, una de las tareas del cristiano para alcanzar la santificación es matar el pecado, es abandonar el pecado. Y Pablo explica eso perfectamente en el capítulo 6 de Romanos. Pero desde el capítulo, yo creo que Pedro tiene en la mente, tiene Romanos capítulo 6, Romanos capítulo 6, 7 y 8. Y él dice esos capítulos aquí en pocos versículos. Porque él entiende que para el cristiano, para que el cristiano avance, él tiene que entender que lo que Cristo hizo por él, eso es suficiente. Pero eso tiene que ser algo práctico, algo que le ayude a entender que todos estamos en el deber, en la obligación de abandonar nuestros pecados. Bueno, la Biblia dice muy fácil: si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos. Y muchas veces confesamos el pecado, pero el pecado persiste, ¿verdad? El pecado se mantiene. Él insiste más de lo que nosotros insistimos para abandonarlo. Y nos toca trabajar. Muchas veces entonces nos toca memorizar, muchas veces nos toca pedir consejo, muchas veces nos toca confesar no solamente a Dios, sino a otra persona, rendir cuentas para que las otras personas observen si estamos creciendo o no. Y eso es lo que debería estar ocurriendo en una iglesia que ama y busca la santificación, que cooperamos todos para ir en esa misma dirección. Finalmente, esto es lo que nos ayudaría a avanzar. Con esto Pedro está diciendo que todo cristiano cambiado, regenerado por la gracia de Cristo, debe estar mortificando su pecado, haciendo que sus pecados no los dominen, porque finalmente Cristo ya murió por ellos y nos dio la victoria. Pedro deja claro que es algo que nosotros tenemos que hacer. Bueno, o más bien que no es algo que tenemos que hacer, es algo a lo que nosotros tenemos que responder. Porque si Cristo fue el que hizo posible eso a través de su sufrimiento y de su muerte en la cruz, nosotros solamente vamos a responder a lo que Él ya hizo. Pablo hace la pregunta allá, en el capítulo 6 de Romanos, los primeros versículos: ¿persistiremos aún en el pecado? Y él dice, claro que no. No vamos a, pero porque tenía la idea clara de que lo que Cristo hizo en la cruz es suficiente para poder avanzar y mortificar sus pecados, abandonar sus pecados y vivir en santidad. Pero mire tan fácil que es que un cristiano se acomode a algún tipo de pecado y viva, o sea, es un pecado que abrazamos muchas veces, lo consentimos, lo mimamos ahí. Si es la envidia, ¿cierto? Ahí nos volvemos pechichones con el pecado y se llega a ser su pecado favorito. Lo consentimos, lo tapamos, lo regamos. Miren, esa no es la forma que Pedro espera que estos cristianos vivan para Cristo. Él espera que cada creyente en verdad, y a mí me encanta como él dice en estos versículos, él dice literalmente que se armen de ese pensamiento. ¿Sí? Que se armen de ese pensamiento. O sea, esto no es una cosa de pensar que todo es happy, todo es
paz, todo es... No. Tenemos una guerra declarada contra Satanás y la carne. Y Pablo habla de eso en la carta a los Gálatas todo el tiempo, y tenemos herramientas para defendernos. Pero no podemos simplemente pensar como buenos cristianos, bautistas, que ya Cristo hizo todo, entonces no importa, ya somos salvos. Y si somos salvos, no importa la forma en que estamos viviendo. No. Entonces no es un buen bautista. Porque en verdad, la salvación que Dios nos dio es, o gracias a la salvación que Él nos dio, es que nosotros podemos vivir como Él espera que vivamos. Y esa debe ser la respuesta del cristiano. Escuchen cómo traduce la Nueva Traducción Viviente la última parte de ese versículo. Pues si han sufrido físicamente por Cristo, han terminado con el pecado. Suena bonito, ¿cierto? ¿Cuándo va a terminar uno con el pecado? Bueno, vamos a tener que lidiar con el pecado. Por eso este cuerpo necesita ser glorificado, porque es carne. Pero en realidad, Satanás ya está vencido y el pecado ya no tiene el poder en nosotros. Entonces es una guerra en la que todos estamos. O sea, yo no tengo ningún problema en admitir que soy un mentiroso. Si digo lo contrario, ya estoy mintiendo. Y hay otros pecados con los que estoy luchando que seguramente algunos de ustedes luchan también. Pero el problema no es que acomodarme a esa verdad, diciendo, ok, como todos somos mentirosos, entonces, ¿qué esfuerzo tengo que hacer? No, tenemos que crecer en eso, porque Pablo espera, y Pedro, que nosotros vayamos en la dirección contraria del mundo, donde se acomoda. Y Satanás es el padre de la mentira, y a él los mentirosos son, al único que pueden glorificar los mentirosos es al padre de la mentira, y no a Dios. Es decir, que con cada pecado tenemos un trabajo que hacer, abandonar los pecados para vivir para la gloria de Cristo. Si nos identificamos con el sufrimiento de Cristo, debemos abandonar nuestros pecados. Como lo diría John Owen, deberíamos mortificarlos. Para avanzar en nuestra santificación, no hay forma de hacerlo si no trabajamos con el pecado. Cuando usted lee la Biblia, usted nota que Dios le está diciendo no peques en esto, no peques en esto. ¿Ustedes notan el pecado en la Biblia? Dios normalmente nos dice hagan esto o no hagan esto. Y cuando Dios nos da cuando estamos leyendo la palabra de Dios y no lo estamos haciendo, debemos notar que Dios nos está llamando la atención en algo que no estamos haciendo para agradarlo a Él o glorificar a su Hijo Cristo, quien murió por nosotros. Y ese es el momento de detenernos en ese versículo, de meditar en ese versículo, de subrayar el versículo y de decirle a Dios cómo abandono este pecado. Y si usted encuentra que ha pasado mucho tiempo y no ha podido abandonar esa práctica pecaminosa, debe buscar ayuda. Porque no es normal que usted viva controlado, dominado por un pecado si usted es un cristiano. Si usted no es un cristiano, yo entiendo eso. Pero si Cristo murió por sus pecados, si usted lo confesó, lo aceptó, no es normal que usted viva así. No es lo que Dios espera que ocurra. Parece que Pedro resumiera nuevamente toda la teología de Pablo en estos pocos versículos. ¿Recuerdan la historia del hijo pródigo en Lucas capítulo 15? ¿Sí? ¿Ustedes recuerdan cómo sufrió el hijo pródigo por su pecado? ¿Sí recuerdan? ¿Qué le pasó al hijo pródigo? Pues no vamos a ir al pasaje, si quiere anote la cita y después lo lee en casa. Lucas capítulo 15 versículo 11 al 30 y algo. ¿Cómo sufrió? Bueno, se fue de casa, ¿cierto? Y solo hasta que experimentó que se acabó la plata, empezó a sufrir, empezó a pedir prestado a los amigos, empezó a vender lo que tenía. No sé si ya había la oportunidad de empeñar, pero yo imagino que hasta que no agotó lo último, empezó a notar que estaba sufriendo en esta área. Luego empezó la miseria de no tener ni siquiera con qué comer.
Entonces le ofrecieron un buen trabajo y era cuidar a los cerdos. Y su pago era poder comer de los cerdos. Todo esto era el sufrimiento que ese joven tenía que experimentar por su pecado. Ahora, yo no estoy seguro, y aquí me perdonan los teólogos, yo no estoy seguro si este joven era salvo o no era salvo. Es decir, si fue por su salvación que regresó o regresó para ser salvado. Pero yo creo en realidad que lo importante en esa historia es que él regresó al Padre, ¿sí? Puede ser porque haya tenido la naturaleza del Padre y que cuando estaba comiendo de los cerdos, él pensó, cuando él estaba en la casa de su padre, comiendo con todos sus utensilios ahí finos y comiendo manjares, y recordó quién era el Padre y todo lo que el Padre le ofreció, y eso hizo que cambiara. Y entonces es cuando él dice que se levantó y fue en busca de su Padre, se arrepintió. Entonces caben las dos, vamos a preguntar eso en el cielo, no se preocupen, pero caben las dos posibilidades. O que finalmente él regresó y se arrepintió de sus pecados y fue cuando le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Yo creo que ahí caben las dos opciones. Pero miren, lo que quiero resaltar en esa historia es que él sufrió por el pecado. No hay otra cosa mayor que nos haga sufrir. Si usted se siente frustrado, frustrada por algo, quiero decirle que es por un pecado. Muchas veces es por su propio pecado, pero buscamos el pecado de los demás para sentirnos mejor con nuestro pecado. Entonces justificamos de esa forma que vivo así es por mi esposo. Es que él no sabe, no escuchó la predicación de cómo tratar a una mujer. Y justificamos eso porque generalmente así vivimos. Pero en realidad todos sufrimos por la misma razón, por el pecado. El dictamen médico de todos debería ser: murió por pecador. ¿Sí? Bueno, así lo dice Pablo. Pablo dice que la razón de nuestro pecado es la muerte. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Es el pecado es destructivo y el pecado quiere no solamente matarnos físicamente, quiere apartarnos de Dios y tiene a muchos apartados de Dios. Y por eso es que Pedro está explicando eso, que Cristo hizo posible lo que humanamente nosotros no podríamos hacer para vivir como Él quiere que vivamos. Esto debería ser suficiente para entender que cualquier cristiano que reconoce el sufrimiento de Cristo y la muerte de Cristo y pone su confianza en Él, tiene lo que necesita para vencer el pecado. Y que en Cristo somos más que vencedores por lo que Él hizo en la cruz por nosotros. Yo espero que el Espíritu de Dios los estorbe de tal forma que ustedes y yo mismo podamos ser confrontados con esta verdad, para que en realidad podamos confesar y arrepentirnos de nuestro pecado y buscar al Señor. Algunos cristianos viven, ya lo dije, frustrados, y otra vez es porque no han entendido su propia naturaleza. Si somos verdaderamente creyentes, no vamos a permanecer mucho tiempo comiendo de los cerdos. Puede ser que usted se desvíe por un rato y de pataletas, niegue quién es usted, se escape de su realidad. Pero si usted es un creyente y está pecando, al final debe terminar a los pies de la cruz. Al final usted debe terminar al pie de la cruz. Y vamos a ver por qué más adelante. Es por eso que Pablo dice en Romanos el capítulo 8, el versículo 1 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pablo entendía en ese capítulo, en el capítulo 8 de Romanos, que el cristiano, como lo dijo en el capítulo 6, ya había sido liberado por el pecado y ahora debería vivir, andar en el Espíritu para glorificar al Padre, y que tenía todo para hacerlo. Otra vez, pero tenemos que llenarnos de ese pensamiento, armarnos de ese pensamiento. La tarea del lunes en la mañana, bueno, vamos a mirar, y si necesita ayuda, hable con su esposa,
hable con su esposo, hable con su mamá y dígale: mamá, necesito que me digas cuáles son mis pecados. Yo sé que van a haber voluntarios para eso, ¿sí? Y entonces usted propóngase: voy a matar este pecado esta semana, voy a mortificar este pecado. Quizás usted va a tener que luchar el resto de su vida con ese pecado, pero la idea es que ese pecado no esté controlando su vida e impida que usted esté caminando, andando en el Espíritu para poder dar fruto y gloria a Dios. Eso es lo que Dios quiere. No podemos vivir la vida cristiana andando en la carne, y es por eso que Pedro dice que debemos armarnos de ese pensamiento. Algunos tratan de sostener que hay un tipo de cristiano carnal. Yo creo que sí hay algunos, pero están en México, ¿sí? Hola, carnal. Esos son los únicos. Pero cristianos que estén practicando el pecado y que llamen a lo malo bueno, después de haber confesado lo que Cristo hizo por ellos, y no estén trabajando en su pecado, no estén avergonzados por pecar y lleguen a la cruz y a su recinto a orar como si nada hubiera pasado. No, eso no es posible. El pecado debe avergonzarnos. Lo que Cristo hizo por nosotros fue algo serio y lo hizo por una buena razón. Y Él espera que sus hijos, sus creyentes, sufran para abandonar el pecado. Si usted es el único en su empresa donde el único honesto es usted, y usted tiene que sufrir en contra de todos los demás, sufra para ser el honesto, al punto en que si usted tiene que cambiar de trabajo o abandonar su trabajo, sufra para honrar a Cristo, para vivir por Cristo, porque Cristo murió por ti. Ese es el mensaje de Pedro, para que su sufrimiento tenga sentido y lo que Cristo hizo por usted tenga sentido, pero no para que vivamos en la carne. Miren el versículo 2: para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Dice Pedro: basta ya el tiempo. Basta el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en las lascivias, concupiscencias, embriaguez, orgías, disipación y abominables idolatrías. Ya termina con eso. Tú debes entender que si eres una nueva criatura, eres una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y ahora todo debe ser hecho nuevo. Y tienes el poder de Dios, el Espíritu de Dios para vivir como una nueva criatura. No tienes que someterte a Satanás para vivir frustrado, para tener el mismo matrimonio que tiene el gentil que no vive como Cristo. No puedes vivir en esa misma dirección. La segunda verdad que nos ayuda a saber que estamos en la dirección correcta está ahí en esos versículos, del versículo 2 y 3. Es que la gloria de Dios es tu prioridad. Pedro tiene en la mente las palabras del apóstol nuevamente en capítulo 8 de Romanos. Ahora déjeme leer el versículo 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. ¿En qué te la pasas pensando? Tengo hambre. Bueno, esas se las valgo, está bien. Pero hay otros deseos y él empieza a hacer una lista de pecados. Muchos de esos tienen que ver con nuestros deseos de la carne. ¿Piensas en las cosas de la carne mayormente o piensas en las cosas del Espíritu? Bueno, si tú no eres un hijo de Dios, yo entiendo que estás pensando otra vez en todas las cosas y deleites de este mundo, placeres de este mundo. Pero si eres un hijo de Dios, debes pensar en la gloria de Dios, cómo vas a glorificar a Dios por lo que Cristo hizo en la cruz por ti. Si tienes algún pensamiento, escríbelo ahí en la pared, en el techo. Cuando tus ojos se abran, hoy voy a glorificar a Dios, hoy voy a vivir para Dios, para la gloria de Dios. Y entonces vas a tener que luchar con tu pecado, entonces vas a tener que arrepentirte, entonces vas a abandonar tu pecado, entonces vas a buscar la ayuda que necesitas. Vas a hacer lo que necesites hacer para glorificar a Dios, menos acomodarte a tu pecado. Es como Dios quiere que vivamos.
Es tan fácil poner una fachada, ¿cierto? Hola hermano, ¿cómo estás? No, todo bien. Como la canción, ¿cierto? Estoy bien. Ese es el himno favorito del pibe. ¿Sí? Todo bien, todo bien. Pero no es una fachada la que Dios quiere ver en nosotros. No. ¿Sabe que Dios ama al pecador? Dios ama al pecador. Y cuando un pecador viene a Cristo y pide perdón por su pecado, ahí está Cristo, dispuesto a mostrar su gracia, su amor, su bondad. Y no importa cuántas veces Él nos perdona, llegamos a los pies de Cristo y pedimos su gracia nuevamente para levantarnos y continuar. Eso habla de nuestro Salvador. No podemos vivir el pecado y tener comunión con Dios. No espere tener una buena vida cristiana mientras usted no hace nada para abandonar su viejo hombre. Usted no puede ir en la misma dirección que los que no conocen a Cristo. Usted está llamado a ser un embajador de Cristo. Pedro lo mencionó unos capítulos atrás. Somos el pueblo elegido de Dios, linaje, real sacerdocio, nación santa, pueblo de Dios. No importa de qué nacionalidad seas, debes tener la nacionalidad celestial, la ciudadanía celestial, y eso implica que tú quieres llevar gloria a Dios y que la gloria de Dios es tu prioridad. Eso es lo que Pedro está diciendo, para no vivir lo que resta del tiempo en la carne, en este mundo. Yo no sé cuántos días tenemos, pero Dios quiere que vivamos para su gloria el tiempo que nos resta en este mundo. No desperdiciemos el tiempo. Hay un hermano nuestro que está en cuidados intensivos hace varios días. Su esposa me lo comunicó. Y él me dijo: pastor, estoy bien. Estoy bien, pastor. Con mucha dificultad. Estoy bien, pastor. Estoy listo para ver a mi Señor. En la clínica lo quieren sacar de la clínica. No porque está bien, sino porque se la pasa cantando, glorificando a su Dios, quien lo salvó. No sé cuánto tiempo tenemos, hermanos, pero él dice: basta, basta. Pedro dice: basta ya, no vivas así, arrepiéntete, ven a Cristo, acude a Cristo. ¿Tú quieres experimentar la disciplina de Dios? ¿Quieres sufrir por tu pecado? Tenlos por seguro que eso va a ocurrir. Si no es aquí en esta vida, será en la vida eterna, pero vas a sufrir por tu pecado si no vienes a Cristo y te arrepientes. Dalo por seguro. Y por eso Pedro está diciendo esto. Pecados que van y que vienen. Él nombra ahí la lista de pecados que dañan, que te estancan: laxivia, deseos de la carne, deseos pecaminosos que deseamos complacer. Solamente con este teléfono los alimentamos, con aparatos como este, y nos acomodamos a eso como si todo estuviera bien. La sensualidad, que a nadie le importa ya, pero a Dios sí. Concupiscencias, deseos egoístas. Y esa palabra concupiscencia, ahí caben muchas otras cosas: deseos del corazón para engañar, para hacer el mal, embriagueces, borracheras, cosas semejantes que pueden ser lícitas pero no nos convienen. Pecados que nos hacen daño o le hacen daño a otro. Abominaciones, idolatrías, cosas que ocupan el lugar de Dios, que impiden que puedas llevar la gloria a Dios, porque son tu idolatría, son tu altar, tu propio yo, tus deseos, tu autolástima, tu autocompasión. No has entendido lo que Cristo hizo por ti. Ese es tu yo impidiendo que le lleves la gloria a Dios, y te quieres robar la gloria de Dios en ti mismo. Dice Pedro en el versículo 4: a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan.
Los gentiles pensaban, ¿por qué esta gente no hace lo mismo que nosotros? Ellos estaban seduciendo a los incluso gentiles que ya eran creyentes y los no gentiles para que vivieran en la misma dirección que ellos vivían, en el mismo desenfreno que ellos vivían. Por eso es que creo que Pedro estaba hablando no solamente a judíos, sino también a gentiles. Aquí lo muestra esta carta. Pero finalmente algunos que ya eran creyentes no pueden complacer al hombre y a Dios al mismo tiempo. Los gentiles no creyentes tentaban a los creyentes a practicar las mismas cosas. Pero ellos entendían, y Pedro entendía, que su meta principal debía ser glorificar a Dios. Solo un insensato se va a mantener practicando el mismo pecado y creerá que puede glorificar a Dios. Creerá que puede mantener una relación con Cristo. No. Por eso Pablo dijo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe, por el Hijo de Dios, quien me salvó. Pablo entendía lo que Pedro decía. Si eres un hijo de Dios, debes abandonar cualquier práctica pecaminosa y estar dispuesto para vivir para la gloria de Dios. Tú puedes tener tus planes, los que sean. Puedes irte al último rincón de este mundo si quieres, pero debes tener presente que ahí está Dios y que el deseo de Dios es que tú le glorifiques en cualquiera de las decisiones que tomes. Si tú eres un hijo de Dios. La tercera verdad que nos ayuda a ver si vamos en el camino correcto, versículos 5 y 6. Dice el versículo 5, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados. Me encanta eso. En carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. ¿Sabe lo que dice Pedro aquí? ¿Cuál es la tercera verdad? Que todos necesitamos el evangelio. Todos necesitamos el evangelio. Porque todos vamos a dar cuenta por el evangelio. Si usted ha entendido el evangelio, será juzgado por el evangelio. Ahora, si usted es un cristiano, no es juzgado para juicio, para su salvación. Pero vamos a tener un tiempo donde vamos a rendir cuentas a Dios por nuestras obras, por lo que hicimos cuando entendimos el evangelio. ¿Les preocupa eso? Vamos a presentarnos ante el Señor para dar cuenta de que entendimos nuestra vida como cristianos y de la forma en que debíamos vivir. Y Pablo dice ahí en ese pasaje que es 1 Corintios capítulo 3, que los cristianos van a tener una recompensa al final. Pero yo me pregunto, ¿qué mejor recompensa que ya estar ahí en ese lugar? O sea, nuestra recompensa no son las coronas, y amén por las coronas, porque a propósito hay una corona para pastores, ¿sí? Aunque hay algunos que, yo no sé de dónde sacan tantas coronas, ¿sí? Pero hermanos, nuestra recompensa, nuestra mejor recompensa es Cristo y estar en la presencia de Cristo. Pablo dice que vamos a tener una recompensa y es estar en la presencia de Cristo, es gozar de Cristo. La vida eterna sin Cristo no es lo mejor. Lo mejor es estar con Cristo. La razón por la que el cielo es porque ahí está Cristo. Eso es. Si no hay otra forma en la que Dios... yo creo que ahora que pienso en esto, si hay otra forma en la que Dios juzga al creyente, ¿cuál creen que es? Levemente, sutilmente, con amor, aunque algunas veces severamente. Algo que en la Biblia se llama, no lo digan a nadie, dejémoslo aquí, disciplina. ¿Sí? Entonces tú dices, no, pero eso no es conmigo. No, estoy bien. Bueno, avanza. Que Dios estará ahí esperando. Si tú quieres comprobar que lo que Dios dice es verdad y quieres darte un paseo, quieres darte la vuelta para descubrir que finalmente lo que Dios dice es verdad y que necesitas a Dios, Dios te va a dejar. Y hay muchos casos, ejemplos de disciplina en la Biblia. Incluso estos métodos de disciplina muchas veces es para que los que nos observan entiendan que tenemos un Dios que aborrece el pecado y que juzga el pecado.
Y muchas veces eso lleva al cristiano a la tumba. Pero afortunadamente su alma está segura. Él muchas veces acaba con la vida de una persona. Ahora, la realidad es que todos los cristianos estuvimos muertos antes de ser cristianos. Pablo dice en la carta a los Efesios, el capítulo 2, versículo 1, que Él nos dio vida aún a nosotros cuando estábamos muertos. Pero no es para mantenernos muertos, es para que vivamos para Él, para que vivamos para su gloria, para que entendamos el Evangelio. Noten el versículo 6, porque por esto también han sido predicados el Evangelio a los muertos. Eso no tiene que ver con el pasaje anterior, de los espíritus encarcelados. Esto tiene que ver con los hombres que se les predicó el Evangelio y murieron, es decir, los mártires. Por eso era necesario la predicación del Evangelio, porque el Evangelio es la única esperanza que tiene este mundo perdido. Es el Evangelio, y los perdidos necesitan tanto el Evangelio para salvación como los cristianos para la santificación. Esa es nuestra realidad, y por eso nos predicamos el Evangelio. Juan capítulo 5, el versículo 25, el que oye mi palabra ha pasado de muerte a vida, ha cambiado su estatus, pero ¿para qué? ¿Para vivir para la gloria de Dios? Claro. ¿Para qué más? Para que prediques el Evangelio, para que encarnes el Evangelio, para que otros vean a través de tu vida el Evangelio. Y yo sé que es una tarea ardua. Versículo 6 dice que esta es la razón por la que se predicó a los muertos, para que otros creyeran, para que esos muertos estuvieran, como alguien dice, bien muertecitos, ¿sí? Eso es lo que produce gozo cuando uno está en un funeral, saber que ese muerto está con Cristo, que está bien muertecito, ¿sí? Hermanos, Dios nos ha llamado a un estilo de vida. Miren cómo dice la Nueva Traducción Viviente del versículo 6. Por esa razón, la buena noticia fue predicada a los que ahora están muertos, aunque fueron destinados a morir como toda la gente. Ahora vivan para siempre con Dios en el Espíritu. Nuestro deber como cristianos es que si Cristo murió por nosotros, ahora nosotros vivimos para Cristo en el Espíritu, en el poder de su Espíritu, para su gloria, porque hemos escuchado el Evangelio, hemos creído el Evangelio. Ahora la pregunta para terminar es: ¿ha aceptado usted a Cristo? ¿Ha entendido el Evangelio? ¿En qué dirección está caminando? ¿Está caminando en la misma dirección que el mundo lo hace? ¿Está degustando de las mismas cosas? ¿O en realidad le estorba el pecado? ¿En verdad se frustra por su pecado? El Espíritu de Dios le puede convencer de eso y lo puede llevar a la cruz y al verdadero arrepentimiento. Recuerden lo que cantamos: estoy bien con Jesús. Si está con Jesús, usted está bien. Y mi pregunta es: ¿está usted seguro antes de salir de este lugar que está con Jesús? Cierre sus ojos y oremos. Padre, queremos darte gracias.